Muy bien, hermanos, entonces continuamos con nuestro discipulado doctrinal y estamos llegando al final de estamos en la clase 28 y hoy vamos a continuar respondiendo la interrogante base de la semana pasada. ¿Qué sucede en la resurrección de los muertos? La semana pasada nos detuvimos precisamente en ese evento de la resurrección de los muertos. Vimos cómo es que existe una sola resurrección, tanto de justos como de injustos. Hablamos de el tipo de cuerpos que existirían y resolvimos una que otra interrogante. Pero el tema que nos compete hoy, en función a la resurrección de los muertos, es una temática, como les comentaba, que genera tensión, genera división dentro de la misma iglesia cristiana sana, y es el tema del arrebatamiento. Eh, si es que algún hermano de otra iglesia escucha este estudio y tiene una postura distinta a la que yo estoy planteando aquí, eh, quiero decir que esto uno lo hace con el más debido respeto que se merecen muchos hermanos queridos que piensan distinto a lo que voy a estar planteando. Sin embargo, la Biblia nos llama a nosotros a enseñar con una conciencia libre, y por esa razón es que en función a las escrituras es que he entendido que esta enseñanza del arrebatamiento es conforme a lo que lo voy a estar mostrando. Insisto, hay muy buenos hermanos, mucho más piadosos que yo incluso, que tienen una postura distinta respecto a esto. Pastores famosos que tienen una postura distinta a lo que yo voy a estar mencionando. Sin embargo, con el respeto que les tengo, yo creo personalmente que su apreciación de las escrituras es deficiente. Pero esa es mi percepción, lo digo en un sentido de humildad, respetando lo que ellos creen, pero también siendo firme en el sentido de que uno no puede tener el argumento de la autoridad, que se llama. Hay un argumento que se llama de la autoridad, en el cual cuando una persona conocida o popular eh, enseña algo, porque es conocido y popular, tiene que tener razón. La verdad es que no. Nosotros no debemos creer en las falacias de autoridad. Es más, en este tiempo hemos oído de muchos expertos que han aparecido para hablar de una cosa, o lo mismo que sucede con la OMS, está llena de expertos que un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que uno no tiene que quedarse con la falacia de autoridad, en la cual porque una persona es doctor en algo, es teólogo en algo, o tiene una maestría, un doctorado en algo, va a tener razón por el solo hecho de ser un doctor en cierta materia. Entonces, eso es importante. Así que eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy en este disciplinado doctrinal, clase 28. El tema que estaremos hablando es el arrebatamiento. Entonces, continuemos. La primera pregunta que vamos a estar desarrollando es la siguiente. ¿Qué sucederá con los creyentes que se encuentren vivos en la venida de Cristo? Esa es la pregunta de base, o sea, la primera pregunta que vamos a estar respondiendo. ¿Qué sucederá con los creyentes que se encuentren vivos en la venida de Cristo? La respuesta es que los santos que se encuentren vivos en el momento de la resurrección de los muertos no morirán, sino que serán transformados. Es decir, su cuerpo será revestido de inmortalidad sin pasar por la muerte. O sea, aquellos creyentes, sabemos que todos nosotros moriremos, pero si el Señor Jesucristo vuelve cuando nosotros aún estemos vivos, ¿qué va a pasar con nosotros eventualmente si eso sucediera en un poco tiempo más? Si eso pasara, si el Señor Jesucristo regresara y nosotros estuviéramos vivos, nosotros no moriríamos, sino que las Escrituras nos enseñan que en vez de morir, nuestros cuerpos inmediatamente se revestirían de inmortalidad sin necesidad de pasar por la muerte. Y eso es increíble y es curioso notar que es la esperanza incluso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo anhelaba eso, él anhelaba ser revestido, él no quería, y vamos a revisar el pasaje, no quería ser desnudado, sino que revestido, y eso involucraba que su naturaleza carnal, inmortal, fuese revestida de la inmortalidad y ese evento sucedería en justamente la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Dentro del orden de los eventos de las últimas cosas, cuando el Señor Jesucristo está viniendo, Él trae, note bien esto, el Señor trae las almas que están en la presencia de Él, ¿cierto? En el paraíso, vienen junto con Él y en ese momento esas almas
sus cuerpos resucitan y se unen a esas almas. Y ahí el primer evento que sucede es la resurrección de los muertos, en ese sentido. Y luego de eso, luego que las almas de los santos que vienen con Cristo toman su cuerpo glorificado, luego de eso, inmediatamente después, ¿qué ocurre? Los cristianos que estén vivos en ese momento serán transformados. Su cuerpo, este cuerpo que tenemos ahora, será revestido de inmortalidad sin tener la necesidad de pasar por la muerte. Y es así como lo explica, en este caso lo explica el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 53. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí cuando dice no todos dormiremos, se está refiriendo evidentemente a que no todos van a morir. Pero sí, lo que va a ocurrir es que todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, note bien ahí, el apóstol Pablo anhelaba tanto eso, tanto anhelaba él no morir, sino que el Señor Jesucristo viniera, antes de que él muriera, que él se incluye acá. Y dice, y nosotros, dando a entender que él creía que iba a estar vivo, seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se da cuenta cómo el apóstol Pablo está enseñando aquí a los corintios con respecto a la resurrección de los muertos, que había muertos que iban a resucitar, pero los que estuvieran vivos en ese tiempo iban a ser transformados. O sea, no todos iban a morir. Y eso es un misterio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, aquellos que estén vivos van a ser transformados. Los muertos resucitarán primero, ellos son lo primero que ocurre es eso. Luego de aquello ocurre, obviamente, la transformación de aquellos que estén vivos de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y es aquí en 2 Corintios donde el apóstol Pablo vuelve a repetir esta idea y ya nuevamente se involucra, porque él deseaba, verdaderamente él anhelaba que eso pasara. Ahora, hay que entender esto sí, y en esto me voy a detener un poco. El hecho de que Pablo se mencione en estos pasajes muestra su anhelo de querer participar de ello, pero en ningún caso el apóstol Pablo está diciendo que eso iba a ocurrir en ese momento, ¿ya? Eso lo vamos a estar viendo también un poquito más adelante, pero es necesario mencionarlo. O sea, el apóstol Pablo se incluye en esta esperanza porque evidentemente era su esperanza, lo cual está bien. Él tenía la idea y esperaba que todo eso ocurriera en ese tiempo, pero han pasado 2000 años y todavía eso no ha ocurrido. Entonces, es importante saber que el apóstol Pablo no habló de la inminencia, y vamos también a referirnos a eso, sino de la cercanía de la venida del Señor Jesucristo. Y por eso es un llamado a que los cristianos anhelen la venida del Señor y también que los cristianos estén preparados para la venida del Señor. Pero en ningún momento él habló acerca que esto iba a ocurrir de una manera inminente, y voy a anotar bien ese término, inminente. Pero esa idea la voy a desarrollar más adelante. En 2 Corintios capítulo 5, versos 1 al 4, dice esto el apóstol: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, está hablando de su cuerpo, es destruida, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿A qué se refiere eso? Evidentemente se refiere a su nuevo cuerpo, a su nueva morada, el cuerpo glorificado. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. ¿Se da cuenta? En esta morada, en este cuerpo gemimos, pero anhelamos ser vestidos con ese nuevo cuerpo glorificado. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estemos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, esta es la misma idea de lo que está manifestando en 1 Corintios capítulo 15, donde habla de esto del revestirse, o sea, la esperanza del apóstol Pablo, lo que él anhelaba en realidad, era no morir, sino que poder ser revestido ser desvestido no ser desvestido de este cuerpo, sino ser revestido con la inmortalidad que traería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que ocurre. Los muertos, viene Jesucristo en su segunda venida, los santos que están muertos vienen con Él en sus almas, sus cuerpos son resucitados, sus almas se reúnen con ese cuerpo, y luego de eso, aquellos cristianos que estén vivos en el momento de la segunda venida de Cristo serán transformados. Su cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Es ahí donde en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo obviamente reafirma esta idea. Y la reafirma ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Entonces nosotros, los que estemos vivos, recordemos lo que les comentaba hace un rato, de que la esperanza del apóstol Pablo era poder participar de ese evento. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que resucitaron en el versículo 16. En el versículo 16 dice que viene con los santos y ocurre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la figura, para que no alcancé a hacer un esquema para que sea más visual. Lo voy a hacer y lo voy a compartir después, pero quiero que piensen y se hagan esta idea visual. El Señor Jesucristo comienza su segunda venida y viene con los santos muertos. Luego de eso, esos santos que vienen, esas almas de los santos, ¿cierto? Se reúnen en el nuevo cuerpo y resucitado, y emergen, por así decirlo, de una manera figurativa de los sepulcros, ¿ok? Entonces ellos van a resucitar en esta tierra. Los que estemos vivos, si es que estamos vivos, o los cristianos que estén vivos, serán transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo corruptible. Y luego de eso, tanto los que resucitaron en un nuevo cuerpo, como los que fueron transformados, que estaban vivos, juntamente serán arrebatados. ¿Se entiende la idea? O sea, el arrebatamiento, según lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí, no es solamente de aquellos que están vivos en ese momento, sino que el arrebatamiento incluye a aquellos que ya resucitaron. O sea, primero resucitan, los que están vivos son transformados, y todos juntos, por eso Pablo dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron. Entonces, juntamente, todos somos tomados, y porque ya sea que hayamos muerto o que estemos vivos, vamos a estar ahí, y todos los cristianos, todos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. ¿Ok? O sea, eso es lo que va a ocurrir. El arrebatamiento, entonces, no está, como algunos hermanos enseñan, limitado exclusivamente a la transformación de aquellos que van a estar vivos y que van a ser llevados con el Padre. No, es la resurrección. Tanto los resucitados como aquellos que están siendo transformados serán tomados y se encontrarán con el Señor en el aire. ¿Ok? Eso es lo que habla. Ahora, es necesario entender la palabra encuentro aquí. La palabra encuentro es la palabra griega apentesis o apantesis. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra normalmente era utilizada para una reunión, ¿ya? Para una reunión. El uso que se le da a la Biblia, en el uso que se le da a la Biblia, normalmente es cuando alguien salía al encuentro de una persona con el fin de recibirle, ¿ok? Eso no significaba que la persona salía a recibirle y se iba con él. No, sino que salía al encuentro de la persona a recibirle y entrar nuevamente donde la gente había salido,
entrar con aquella persona que habían salido a ese encuentro. Esa es la idea en el griego koiné, en el griego que se utiliza en la escritura, y también en el griego clásico, para referirse a la idea de apantesis, que es la palabra encuentro del Señor en el aire. Es decir, este encuentro que los santos resucitados y los santos transformados tendremos con el Señor no será para al llegar con el Señor e irnos al cielo nuevamente. Eso es importante, porque la idea de encuentro en el griego, apentesis, es la idea de salir a recibir a alguien importante y darle la bienvenida al lugar donde estamos, porque entendamos que estamos en el contexto de la segunda venida del Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto lo vemos en la parábola de las jóvenes, de las 10 jóvenes, conocida popularmente como la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es lo que estaban haciendo las vírgenes? Las vírgenes estaban esperando que llegase el esposo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando llegara el esposo, ellas saldrían al encuentro con el esposo para volver o sea, para entrar en la boda. Esa es la idea. Entonces, esta es la misma situación. Nosotros estamos esperando que venga nuestro Señor Jesucristo y cuando el esposo venga, nosotros saldremos a recibirle para volver a entrar con él. Lo mismo sucedió en Hechos, en una oportunidad que la gente del pueblo salió a recibir a Pablo, salieron a recibirle y luego entraron con él a la misma ciudad. Entonces, es importante esto porque la idea de arrebatamiento, en primera instancia, incluye a los que resucitaron y también a los que fueron transformados. Y la idea de encuentro, que es la noción del arrebatamiento de esta reunión, es una instancia donde todo el pueblo de Dios sale a recibir al Mesías que viene reinante, triunfante, a destruir a sus adversarios. Esa es la idea tanto de arrebatamiento como de encuentro apentesis en el griego. Continuemos entonces con esta segunda pregunta. ¿Qué es entonces el arrebatamiento? Cabe señalar, antes de que leamos esta definición, que normalmente esto se conoce como el rapto, ¿ok? La palabra rapto no aparece en las versiones del español, por lo menos en ninguna versión de la Biblia en el español aparece la palabra rapto, pero cuando hablamos de rapto entendemos, ¿cierto?, que se está refiriendo justamente al arrebatamiento, se entiende como un sinónimo de arrebatamiento. La palabra rapto viene del latín rapere, ¿ya? El griego es harpazó, que significa tomar por la fuerza. En el Nuevo Testamento griego se emplea 14 veces y de diversas maneras esa palabra. A veces tiene el sentido de saquear, de llevarse o arrebatar, ya como aparece en los textos escritos acá. O también en el de llevarse a la fuerza a alguien, como recordemos, por ejemplo, cuando a Esteban lo arrebataron, ¿cierto? Y lo echaron ahí para lapidarlo. Esa es la misma idea. Ahora bien, en la escatología, a esta expresión arrebatamiento, se le da el sentido de ser llevado o transportado por el Espíritu Santo. Y ahí vemos varios ejemplos, ya el de Hechos capítulo 8, por ejemplo, el de 2 Corintios 12, donde Pablo muestra esa visión que tuvo de ser arrebatado al tercer cielo del paraíso. También está en el texto que leemos delante de 1 Tesalonicenses 4:17, donde se refiere a lo que estamos hablando ahora. Y también en Apocalipsis 12:5, donde se habla de este niño de que estaba junto con una mujer encinta y que este niño es arrebatado y llevado al cielo. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, esta expresión aparece varias veces con diversos usos, sin embargo, en lo que nosotros estamos hablando, en el ámbito de la escatología, tiene la idea de la reunión, ¿cierto?, que tendremos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, los dispensacionalistas no se ponen de acuerdo sobre cuándo ocurrirá el arrebatamiento o rapto, ¿ya? Los dispensacionalistas, quiero definir un poquito esto. Dentro del ámbito de la escatología o del estudio de la escatología, existen distintas, como le decía, escuelas de interpretación. Una de ellas es la más famosa, pero no, que curiosamente no es la más antigua, ya eso es importante, que es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es la visión más popular de la escatología, la más común, que aparece promovida en Biblias de estudio, por ejemplo, Biblias de estudio como la Scofield, o también como hay una que se llama Ryrie, y hay otra que se llama de Dake, que es nueva. Todas estas Biblias de estudio
justamente tienen la idea dispensacionalista de la interpretación de los eventos de las últimas cosas. De ahí también del dispensacionalismo, de esta forma de interpretación bíblica, es donde surge también la idea de los libros que le comenté y de las películas también que les comenté, que se llamaban Dejados Atrás, ¿ya? Entonces, los dispensacionalistas, todos los que creen en esto, no se ponen de acuerdo sobre cuándo va a ocurrir el arrebatamiento. Ya hay algunos que piensan, y lo vamos a estar definiendo, que esto, algunos dicen que el arrebatamiento es antes de la venida de la gran tribulación. ¿Ya? Están los que piensan que el arrebatamiento ocurre en la mitad de la gran tribulación, y están aquellos que piensan que el arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación. En este caso, los dispensacionalistas no se ponen de acuerdo entre si será antes o la mitad, porque el dispensacionalismo en sus distintas variaciones tiene como referencia esos dos elementos que vamos a estar revisando, ¿ok? O sea, el dispensacionalista no se pone de acuerdo si antes de la gran tribulación o después, pero la escatología clásica, es decir, la que nosotros entendemos desde el comienzo digamos, de los padres de la iglesia. De hecho, o sea, los textos de los padres de la iglesia muestran claramente el arrebatamiento como un evento unido a la segunda venida de Cristo, ¿ya? Pero el dispensacionalismo, que surgió potentemente en los fines del siglo XVIII, ahí comienza con esta nueva forma de ver lo que será la escatología. Ahora, por eso la escatología clásica, la que creyeron Lutero, Calvino, todos los reformadores, ¿cierto? Y también los puritanos, tenía la idea de que el arrebatamiento coincide justamente con la segunda venida de Cristo, ¿ya? Mientras que los santos son arrebatados por el Señor a las nubes, los impíos permanecen en la tierra expuestos a la ira del Cordero. Eso es lo que algunos piensan, o sea, mientras los santos son arrebatados por el Señor a las nubes, los impíos permanecen en la tierra expuestos a la ira del Cordero. Vamos a estar viendo más adelante cuál es más específicamente lo que la Biblia enseña, según entiendo en las Escrituras. Entonces, a través de los tiempos han surgido distintas posturas para la ubicación del arrebatamiento. A continuación, nombraremos las tres posturas clásicas, más una cuarta, que no es muy seria desde la perspectiva bíblica, ¿ya? Eso es lo que vamos a estar viendo a continuación en función a esta temática del arrebatamiento. Nosotros la semana pasada ya respondimos a eso indirectamente, pero vamos a estar hablando también, reconociendo que existen posturas en función a este punto. Entonces, tenemos en primer lugar el rapto pretribulacionista o el arrebatamiento antes de la tribulación, por eso se llama pretribulación, antes de la tribulación. Esto es el arrebatamiento que se produce antes de la última semana de Daniel y la inaugura. ¿Por qué subrayé estos elementos? Porque en la última semana de Daniel. Porque el sistema dispensacionalista, que es el único sistema que postula este rapto pretribulación, tiene todo un sistema previo para poder entender que el arrebatamiento, según el entendimiento de ellos, debería ser antes de la tribulación. ¿Ok? Porque ellos tienen un entendimiento de la semana 70, que la semana 70 de Daniel no se ha cumplido. Como les dije, no voy a profundizar en eso, pero ya hay una predicación en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde está ese capítulo del arrebatamiento que aparece, perdón, de la semana 70 de Daniel, que aparece en Daniel capítulo 9, así que lo pueden revisar ahí si quieren conocer más la perspectiva de la semana 70, de las 70 semanas, de la profecía de las 70 semanas. Entonces, los dispensacionalistas, quienes son los únicos que postulan el rapto pretribulacionista, creen que esto sucede antes de la semana 70 de Daniel, que correspondería, según el entendimiento que ellos tienen, a la gran tribulación, que correspondería a un periodo de 7 años. Eso es lo que el dispensacionalismo cree, y por esa razón creen en un rapto pretribulación. Este es el enfoque que encara la mayoría de los fundamentalistas y aquellos evangélicos que aceptan las profecías literalmente. Quizá esta postura histórica nace como un enfoque divergente a la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante no creía en un rapto pretribulacional, sino que es el fundamentalismo americano el que comenzó a
promover esta interpretación del rapto como antes de la tribulación. Quizá esta postura histórica nace como enfoque divergente en la Reforma Protestante. La persona que más influyó, aunque no fue el creador, fue Daniel Whitby en el 1638 y 1726, que en realidad da algunas ideas al respecto, pero no podríamos decir que nos muestra claramente esta situación. ¿Ok? Entonces, los hermanos dispensacionalistas creen en un rapto antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque ellos estiman que hacen una división, y yo la expliqué esto indirectamente hace unas cuantas semanas atrás. Ellos dicen que la iglesia no debería pasar por el arrebato, o sea, por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque esa gran tribulación correspondería a la semana 70 de Daniel, que tiene que ver exclusivamente con la nación de Israel. Eso es lo que entienden nuestros hermanos dispensacionalistas. ¿Ok? O sea, ellos dicen cómo tiene que venir, o sea, va a venir el rapto, pero el rapto tiene que pasar antes de la tribulación, porque esa tribulación está preparada de acuerdo a la interpretación que ellos tienen de la semana 70ª de Daniel, solamente para el pueblo judío. Por tanto, la iglesia ya no tiene que estar. Entonces, ellos hablan de eso, ¿ok? Por esa razón, ellos meten esta idea de la semana 70. Pero la semana 70, según mi forma de ver y de varios teólogos a lo largo de la historia, e incluso mucho antes de esto, creen que la semana 70 de Daniel ya se cumplió en el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces eso es importante, quizás en materia de, como les decía, de la profundización de esta temática, pero simplemente lo voy a mencionar ahora. Entonces, una de las posturas más común, más popular, es justamente esta, el rapto pretribulacionista. Hay hermanos, buenos hermanos, como les decía, que creen esto, y yo les respeto con todo mi corazón, les amo en el Señor. Sin embargo, no creo en lo que ellos creen. Por ejemplo, un pastor famoso es John MacArthur. John MacArthur cree en el rapto pretribulación. También, por ejemplo, en el ámbito de habla hispana, Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, también cree en un rapto pretribulación. También ahí nos encontramos con pastores más antiguos, Adrian Rogers, Charles Stanley. Todos ellos también creían en un rapto pretribulación. Entonces, justamente son, digamos, los pastores que son más populares en las radios que escuchamos nosotros, ¿cierto? Siempre uno escucha a Adrian Rogers, John MacArthur, también de Charles Stanley, y entre otros. Entonces, por eso es tan popular esta interpretación del rapto. Pero que sea popular, le vuelvo a decir, no significa que sea bíblica. Y eso es lo primero. Entonces, tenemos en primera instancia esta idea del rapto pretribulacionista, ya que en función a estos elementos que ellos creen, que tiene que la semana 70 o la gran tribulación solamente es para la nación de Israel, puesto que se tiene que cumplir la semana 70. Por esa razón ellos creen que la iglesia tiene que ser arrebatada antes. Luego tenemos a los mid-tribulacionistas. ¿Quiénes son estos? Son los que creen que el rapto ocurre en la mitad de lo que se conoce como los 7 años de tribulación. ¿Por qué les decía que esta postura igual corresponde a algunos dispensacionalistas? Porque es el dispensacionalismo el que dice que ocurren 7 años literales, ¿ok? Entonces, como ellos interpretan los 7 años de una manera literal, por esa razón es que también hay dispensacionalistas que creen en un rapto, pero que este rapto no sería antes de la tribulación, sino en la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque entienden ellos algunas cosas. Por ejemplo, en esta postura considera que los dos testigos no son figuras humanas, sino que uno representa a Israel y otro a la iglesia. La muerte y el arrebatamiento de los dos testigos divide la semana en dos. En la primera mitad está la ira del hombre, por la cual la iglesia tendrá que pasar, pero la segunda mitad concentra la ira de Dios. Y todo esto, hermanos, que estamos hablando es lo que creen los hermanos dispensacionalistas, porque ellos entienden el libro de Apocalipsis como una carta cronológica de lo que sucederá al final de los tiempos. Entonces, toda la revelación que aparece en Apocalipsis, ellos la comprenden como una línea de tiempo. Entonces, como en Apocalipsis 11 dice que en la mitad de la semana, es decir, si la semana corresponden a 7 años, de acuerdo a la interpretación dispensacionalista, a los 3 años y medio, aparecen los dos testigos y mueren, y estos son llevados al cielo. Entonces,
la interpretación que algunos tienen, algunos dispensacionalistas, no todos, es que estos 3 años y medio correspondería entonces a el momento en el cual ocurre el arrebatamiento. También hay algunos pastores que son populares que piensan con respecto a esto. Por ejemplo, según entiendo, Armando Alducin, un pastor bien popular en internet, por enseñar estas temáticas, habla de esto y él cree eventualmente en un rato, o sea, tribulacionista en la mitad de la tribulación. Eso según entiendo, no sé, quizás cambió su postura, pero hasta lo que yo supe, esa era su postura. Entonces cree que a los 3 años y medio de este periodo que correspondería a la gran tribulación, vendría el arrebatamiento. Y eso, todo esto dentro de un sistema que conocemos y que le mencioné anteriormente como el dispensacionalismo. También está otro punto, que este ya es como el que tiene menos peso bíblico, que es el rapto parcial. Y hay algunos, esto se da mucho en la escatología pentecostal, ¿ya? Esta es una teoría relativamente nueva, señala que los mejores cristianos van a ser arrebatados al comienzo de la tribulación, ¿ya? O sea, que por eso dicen, oye, tenéis que estar firme con el Señor porque te podéis quedar, ¿ya? Eso es lo que piensan algunos. ¿Por qué? Porque en el rapto o en el arrebatamiento, según entienden ellos, ¿qué pasaría? Solamente los que están viviendo en santidad, buscando al Señor, van a ser llevados, mientras que los que son medio aguachentos, medio tibiones, van a quedarse aquí para pasar la gran tribulación. Eso es lo que piensa esta teoría del rapto parcial. Dice, los creyentes no llevan una vida consagrada, los creyentes, perdón, que no llevan una vida consagrada se quedan, aunque el arrepentimiento les dará una nueva oportunidad más adelante durante la tribulación. El punto débil de esta postura, obviamente, es que la consagración determina o no la participación en la tribulación. Esta postura no es sostenida por muchos porque atenta fundamentalmente contra la salvación por gracia mediante la fe. Curiosamente, los que se sostienen son los que se consideran suficientemente consagrados como para ser raptados antes de comenzar la tribulación. Por ejemplo, si usted ha oído también con respecto a esta temática, hay varios pastores o expositores conocido en internet por hablar del arrebatamiento. Uno de ellos es, en su tiempo, ahora ya ha decaído, David Diamond. David Diamond hablaba sobre un rapto parcial, un rapto que solamente se llevaría a ¿quiénes? A los que estuvieran viviendo una vida en santidad. Los otros se iban a quedar acá. Siendo cristianos se iban a quedar acá. También creo, según entiendo, Bolaines también cree aquello. Entonces, todas estas cosas ustedes las encuentran en internet. Pero, como les digo, son posturas que nacen, todas estas que hemos mencionado, de lo que se conoce como el dispensacionalismo. Son como ramificaciones de la enseñanza del dispensacionalismo, algunos ya viéndolo desde la perspectiva pentecostal. Recordemos que la mayoría de los pentecostales son arminianos. Entonces, como son arminianos, piensan que la salvación se pierde. Entonces, en ese sentido, es que ellos consideran que los que son aguachentos son aquellas personas que perdieron su salvación y se van a quedar acá con la posibilidad de volver a recuperar su salvación. Esa es como la idea. Por eso se entiende que en la rama pentecostal dispensacionalista se tenga esta creencia. Ahora bien, el cuarto punto que vamos a estar viendo, y es el que, a mi modo de verlo, señala las escrituras, es el rapto post-tribulacionista. ¿Ok? El rapto post-tribulacionista. Este sostiene que la iglesia permanecerá en la tierra durante el tiempo de tribulación e ira, que fue predicho, y experimentará la tribulación, pero no la ira. La primera viene de los hombres, refiriéndose a la tribulación. La segunda es visitación divina, refiriéndose a la ira. Entonces él dará protección a los suyos cuando se manifieste su ira. No habrá un intervalo apreciable entre el arrebatamiento y la venida del Señor con los santos arrebatados para juzgar el mundo y establecer su reino. Y esta, hermanos míos, es la postura que sostenemos. El arrebatamiento tiene que venir después de la tribulación. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo ocurre después de la tribulación. Porque la resurrección de los muertos ocurre después de la tribulación. Y si la resurrección de los muertos, que es antes del arrebatamiento, o sea, antes de la transformación, sucede en la segunda venida de Cristo al final del siglo, entonces evidentemente el arrebatamiento tiene que ser después de la tribulación. Y vamos a estar analizando esto con algunos pasajes bíblicos que nos van a mostrar esto. Insisto, esto es mucho más detallado, hay muchas más ideas. Por ejemplo, los dispensacionalistas enfatizan que
la iglesia no puede pasar por la tribulación, porque la tribulación corresponde a la ira de Dios. Entonces, en Tesalonicenses dice que Dios no nos ha reservado para la ira. Entonces ellos dicen, ¿no ve? Está diciendo ahí en ese caso que no pasaremos por la ira de Dios. Y la ira de Dios ellos la entienden como la tribulación. Entonces ahí dicen, si la iglesia no pasa por la ira, eso quiere decir, por inferencia, que la iglesia no debería pasar por la gran tribulación. Esa es la idea de lo que los hermanos piensan. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, es necesario que la comprendamos en el contexto de cuál está hablando el apóstol Pablo, de la ira eterna de Dios que derramará sobre los impíos. Y obviamente los cristianos no pasaremos por esa ira porque estaremos en el cielo nuevo y tierra nueva. Cuando Pablo está hablando de esa ira en Primera Tesalonicenses, que Dios nos ha librado de la ira venidera, se está refiriendo no a la ira de Dios al mundo, sino de la ira eterna que se va a llevar a cabo en el juicio final y en el castigo eterno. Y evidentemente Dios nos ha librado de esa ira. Por otro lado, el pueblo de Dios no va a recibir la ira de Dios. Lo que sí va a estar pasando es la tribulación. Y como aquí se muestra bien, la tribulación no es llevada a cabo por Dios, no es Dios quien está tribulando a los cristianos, es el sistema de este mundo, las personas, el enemigo, los que persiguen a los cristianos, no Dios, pero la ira de Dios se derrama sobre ellos. Y aquí es donde no hay que mezclar peras con manzanas. Por ejemplo, le hago la siguiente pregunta, porque es ahí donde el razonamiento dispensacionalista es el siguiente. Si Dios quiere derramar su ira sobre el mundo, no puede estar su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo, obviamente Dios no va a derramar su ira sobre su pueblo. Es el pensamiento y en ese sentido tiene razón. El punto es que en la Escritura hay varios acontecimientos que sucedieron en el mundo en el cual Dios derramó su ira y protegió a su pueblo. ¿Ya? Por ejemplo, antes de la salida de Egipto, las 10 plagas. ¿Se acuerdan que Dios castigó a Egipto con 10 plagas tremendas? Sin embargo, ninguna de esas plagas afectó a su pueblo. De la misma manera va a ocurrir en la tribulación cuando Dios esté desatando su ira. Cuando Dios esté desatando su ira, su pueblo va a ser protegido, pero sí el pueblo va a ser perseguido por el mundo. Entonces no hay que mezclar peras con manzanas. Una cosa es la tribulación que recibiremos por parte de los inconversos y del sistema de este mundo, y otra cosa muy distinta es la ira de Dios. Nosotros nunca recibiríamos la ira de Dios. Dios nos va a proteger en ese momento. Pero sí, aquellos que estén en este mundo y estén haciéndonos sufrir a los creyentes, van a experimentar toda la ira de Dios. Entonces esa es la idea. De la misma manera que Dios protegió a su pueblo en Egipto, mientras las 10 plagas destruían Egipto por completo, y Dios protegió a su pueblo, de la misma forma, cuando venga la ira de Dios en este tiempo que se conoce como tribulación o gran tribulación, Dios va a proteger a su pueblo, o sea, no va a caer de su ira en ellos, pero sí en el resto del mundo, pero los cristianos sí van a estar siendo perseguidos, no por Dios, sino por esta gente misma que va a estar atravesando los juicios de Dios. Van a empezar a recibir los juicios de Dios, eventualmente, paulatinamente, y va a empezar la operación contra la iglesia. Esa es la idea, básicamente. Y esta es la postura que digo, sostenemos. ¿Por qué? Porque es la que está cimentada en la Biblia. Hermanos míos, si usted me muestra un pasaje claro que diga que Jesucristo viene y el arrebatamiento es antes de la tribulación, yo bajo este video de YouTube y me retracto, pero no existe ese pasaje. No hay ningún pasaje que diga eso. Lo que sí dice es que Dios va a guardar a su santo. Hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 3 donde se habla de la iglesia de Filadelfia, que Dios la va a proteger de la gran tribulación, de la tribulación que iba a venir. Y en ese aspecto, la misma idea de proteger de la tribulación es que van a estar en la tribulación. Exegéticamente hablando, la expresión griega enfatiza eso, que los que están ahí van a ser protegidos en la tribulación. ¿Ya? O sea, eso es importante, ¿ok? Entonces no tenemos que confundirlo, eso aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, para que lo revisen después. Entonces, lo que
lo que postulamos nosotros es el rapto, el arrebatamiento post-tribulación. ¿Por qué? Como les dije, porque el arrebatamiento sucede cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y luego que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, viene el juicio final, cielo nuevo, tierra nueva, o infierno, o perdón, lago de fuego y azufre. No hay otra cosa después de eso. Después de la segunda venida de Cristo, ¿qué viene? Viene la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, juicio final y destino eterno. Eso es, no hay otra cosa. Entonces, por esa razón, la iglesia va a pasar por la tribulación, y así lo muestra la Biblia en muchas oportunidades. Entonces, no tenemos que tener esa mentalidad de pronto escapista. Muchas veces somos como escapistas nosotros. Como que, oye, está mal el mundo, pero no te preocupes porque va a venir el Señor Jesucristo y nosotros no vamos a pasar por eso. Entonces, no, la Biblia expresa claramente que el cristiano es refinado por medio del sufrimiento y la tribulación. Recordemos cuando vimos el único sermón que tuvimos, o el segundo sermón que tuvimos de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, donde vimos que justo delante de Dios dar tribulación a los justos. ¿Por qué? Porque es parte del justo juicio de Dios que nosotros recibamos tribulaciones y sufrimientos en este mundo. ¿Por qué razón? Porque si el Señor Jesucristo sufrió, nosotros siendo su cuerpo, también tenemos que sufrir. El sufrimiento es la herramienta que Dios usa para purificar a su pueblo. Por tanto, vamos a sufrir. Tenemos que sufrir. Eso está claramente en la Escritura. O sea, dígame un discípulo que no haya sufrido. Y Pablo esperaba el arrebatamiento. Vimos que Pablo anhelaba estar en ese momento. Pero Pablo sufrió. Entonces, ¿por qué razón uno debiese pensar como creyente que, total, da lo mismo, que las cosas vengan peor, si total nos vamos a ir en el arrebatamiento? No, el cristiano va a pasar por la tribulación. El cristiano va a sufrir, porque es necesario que suframos. Imagínense, hay hermanos a lo largo de la historia del cristianismo que han sufrido, han dado su vida por Cristo. Y nosotros, con nuestros pensamientos burgueses, pretendemos no sufrir. O sea, estamos totalmente equivocados si pensamos que así va a ser. ¿Ok? Aquí están los pasajes que yo les decía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10. Note bien, voy a ir tomando la detención en los pasajes para que lo vayamos viendo bien y se dé cuenta que la venida de Cristo tiene que ver con la tribulación que están pasando sus hijos. Note esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Partamos por ahí. ¿A quién les está hablando Pablo? A los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por una gran persecución durante ese tiempo. Lo estaban matando, y por esa razón es que en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses les responde la interrogante que ellos tenían con respecto a los muertos. ¿Por qué? Porque ya habían hermanos de ellos que estaban siendo muertos por causa del evangelio. Por esa razón es que Pablo escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces, en su justicia, refiriéndose a Dios, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. O sea, esta iglesia estaba siendo perseguida. Y Dios, note esto, les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cuándo va a venir el descanso de la tribulación y de la persecución? Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida desde el cielo. Por tanto, la iglesia pasa la tribulación de acuerdo a lo que literalmente el apóstol Pablo está diciendo aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesucristo aparezca desde el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que el descanso de la tribulación y la persecución solamente llegará cuando el Señor Jesucristo vuelva de manera definitiva por segunda vez. Y note esto, aquí no está hablando de un arrebatamiento o de una venida del Señor Jesucristo que se va 7 años al cielo y que después de 7 años regresa definitivamente. No, fíjese lo que dice aquí Pablo.
les voy a repetir todo el pasaje de nuevo para que se entienda la idea. Dios les brindará descanso a ustedes, los que están siendo perseguidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Y ahora viene, fíjese cómo es esa venida, que es la única segunda venida que existe. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron los que les dijimos acerca de Él. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? Este pasaje nos muestra una sola segunda venida de Cristo, aunque ese no es el tema, cabe señalarlo porque la resurrección de los muertos y el arrebatamiento sucede en la segunda venida, por tanto había que mencionarlo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a estar siendo perseguidos, si es que estamos vivos en ese momento, y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, nos dará consuelo y descanso, porque vamos a estar siendo perseguidos. Y a aquellos que nos persiguen, Dios los va a castigar en esa venida que va a ser poderosa, con sus ángeles poderosos en llama de fuego y trayendo juicio a todos los que no conocen a Dios. Entonces se da cuenta como Pablo claramente está diciendo aquí que el arrebatamiento, cuando el pueblo cristiano se junte con el Señor Jesucristo, va a ser en su segunda venida en llama de fuego, en juicio. Por eso termina diciendo, aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. ¿Cuándo el pueblo alaba, cuándo los cristianos alabaremos al Señor? Cuando Él venga en su segunda venida, en el arrebatamiento. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando Él venga con juicio poderoso y destrucción para todos. Entonces, este pasaje claramente nos muestra que el cristiano tiene que padecer tribulación. Vamos a padecer tribulación y esa tribulación no es la ira de Dios, porque la ira de Dios no recae sobre su pueblo. Dios protege a su pueblo de su ira, pero sí los enemigos del evangelio van a perseguir a los cristianos, y eso es claro conforme a lo que muestra este pasaje. Note bien lo que va a suceder, Mateo 24, 30 al 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Aquí habla también de este evento, el arrebatamiento. ¿Y cuándo dice que será? Cuando el Señor Jesucristo venga sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. ¿Con gran poder y gloria para qué? Para ejecutar su justo juicio. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que están persiguiendo a su pueblo. Entonces, hermanos míos, por esa razón es que las Escrituras claramente nos muestran que el arrebatamiento ocurre luego de la resurrección de los muertos, que sucede, según Juan, según el Señor Jesucristo, demostrado en Juan, en el día final, que corresponde, según Pablo, a la segunda venida de Cristo. Eso es, hermanos. Por tanto, el arrebatamiento, bíblicamente hablando, según el entendimiento que tengo de estos pasajes, es que precisamente ocurrirá cuando, luego de la tribulación. Así que, hermanos míos, preparémonos. ¿Por qué es necesario que pasemos por diversas pruebas? La Biblia en el Nuevo Testamento lo deja claramente descrito en muchas oportunidades. Hechos 14, 22 dice que es necesario que pasemos por varias pruebas para luego entrar en el reino. Es necesario que pasemos persecución. Es necesario sufrir por causa del Evangelio. Eso es parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces eso nos lleva a la pregunta número 4. ¿El arrebatamiento es el mismo evento de la segunda venida? Y la respuesta es un rotundo sí, hermanos. No hay, según lo que leo en la Escritura, yo no veo en la Biblia un arrebatamiento de la iglesia, luego 7 años donde aquí queda la patada, y luego Jesucristo viene por segunda vez 7 años después. No. El arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida, de acuerdo a lo que muestra claramente, literalmente, gramaticalmente,
Primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. ¿Ok? Y también, ¿por qué no decirlo primera de Corintios capítulo 15? Es decir, la resurrección de los muertos, esta reunión por medio del arrebatamiento de que son tomados, ocurre justamente en la segunda venida. Por tanto, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos, vimos que esta tiene ocasión en la segunda venida de Cristo, en el día final. Luego de la resurrección de los muertos, ocurre el arrebatamiento. Por tanto, debemos entender que ambos actos suceden en el mismo evento. O sea, arrebatamiento, segunda venida es lo mismo. Cuando el Señor Jesucristo esté viniendo, resurrección de los muertos, transformación, se juntan todos, tanto los resucitados como los transformados, y son arrebatados para recibir a Cristo en el aire, para volver a llegar a la tierra a reinar con juicio y emitir juicio y sentencia en lo que se conoce como el juicio final. Note lo que dice acá, Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18, conforme a lo que estamos hablando. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. El propósito de esta doctrina bíblica de la resurrección de los muertos y de la transformación de los santos y del arrebatamiento son para reconfortarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque vamos a estar pasando por tribulación. Porque los hermanos tesalonicenses estaban pasando por tribulación. Lo que pasa es que nosotros vivimos en Occidente, hermano. Y muchas veces, porque nosotros no estamos sufriendo persecución, pensamos que la iglesia está feliz en todos lados del mundo, cuando en China están destruyendo las iglesias, cuando están en países como Senegal, países donde están normalmente o generalmente gobernados por reinos musulmanes, están siendo decapitados los cristianos, están siendo perseguidos. Díganle a ellos que no tienen que esperar la tribulación. No se puede, porque ellos están viviendo la tribulación. Ahora, que nosotros en Occidente, en este momento de la historia de la humanidad, disfrutemos de cierta libertad protegida todavía por el Estado, porque el Estado, por lo menos el Estado de Chile, tiene la ley de culto, por tanto nos protege que nosotros nos podamos reunir y todo eso, por ahora, pero llegará el momento donde eso va a ser quitado y donde vamos a tener que empezar a recibir persecución, ya no tan solo de una manera, digámosla, en función a una persecución moral, que es la que hoy día padecemos, sino ya una persecución física, donde la gente va a pensar que destruyéndonos a nosotros están haciendo el bien. Entonces eso va a suceder, en un momento determinado va a suceder. Entonces tenemos que tener cuidado con pensar occidentalmente con respecto a esto. Nuestros hermanos en Medio Oriente, nuestros hermanos en África están sufriendo persecución, están siendo muertos por causa del Evangelio. Y no porque nosotros no estemos pasando por una situación como esa, ellos no estén pasando por tribulación. Entonces tenemos que tener cuidado con aquello, ¿ya? No nos occidentalicemos tanto, tengamos una visión global de la iglesia. Kim Riddlebarger señala lo siguiente: el rapto, por lo tanto, se refiere a la captura, donde son tomados los creyentes que viven al momento del regreso corporal de Cristo a la tierra. Cuando son tomados en la resurrección, se unen a los que han muerto en Cristo. Esto es básicamente el resumen de lo que he expuesto en estos pasajes, ¿ok? Entonces eso es importante notarlo. Continuamos entonces con esto. Esto también es un punto que genera, es uno de los argumentos que nuestros hermanos dispensacionalistas tienen, con el cual postulan esto. El arrebatamiento, la pregunta 5 dice esto: ¿el arrebatamiento y la segunda venida son realmente inminentes?
Y la verdad es que ciertamente la Biblia nos enseña y nos instruye a que debemos estar con la expectativa de que el Señor viene. Evidentemente, las parábolas del Señor Jesucristo con respecto a los siervos infiel, ¿cierto? Que no estaba preparado cuando Él vino, al mismo hecho de la parábola de las 10 vírgenes, muestra una iglesia, un pueblo de Dios que no estaba dispuesto o atento a la venida de su Señor. Entonces, claramente, la instrucción bíblica es a estar siempre listos, siempre preparados, porque anhelamos realmente la venida del Señor Jesucristo. El día viernes, en nuestra oración congregacional, orábamos, venga tu reino, porque anhelamos realmente, como Apocalipsis dice, Juan en Apocalipsis dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Él es nuestra esperanza bienaventurada. Nosotros ciertamente anhelamos la segunda venida de Cristo, pero debemos tener cuidado con caer en el error de los tesalonicenses. Los tesalonicenses creían que la segunda venida ya había venido o estaba cercana y próxima. Y Pablo les dice, tranquilo, están equivocados. ¿Por qué? Porque ciertamente la segunda venida de Cristo viene, pero es necesario que ocurran algunas cosas. Y eso es, hermanos míos, ¿debemos vivir como si Cristo viniera hoy? Sí, debemos vivir como si Cristo viniera hoy mismo. Debemos anhelar, estar preparados, expectantes, pero ¿saben qué? Es necesario, de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, que sucedan algunas cosas que todavía no vemos que sucedan. Por tanto, de ninguna manera debemos tener la segunda venida de Dios del Señor por tardanza. No, no confundamos. La segunda venida del Señor es cercana, pero en este momento no es inminente porque todavía faltan cosas que tienen que ocurrir, que la misma Biblia lo dice. Ya, no es un invento mío para que no me miren feo. Entonces, debemos vivir como si el Señor viniera hoy, pero no debemos confundirnos. La Biblia nos señala que deben suceder ciertas cosas todavía, de manera que el arrebatamiento es cercano, pero no inminente. O sea, yo debo vivir como que Cristo viniera hoy, pero de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, el Señor no va a venir hoy. ¿Ya? Algunos se van a rasgar la vestidura con lo que estoy diciendo, pero veamos lo que la Biblia dice para que me crean. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Note esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida, ya nuestra reunión con Él es apentesis, ¿se acuerda lo que hablamos del momento del arrebatamiento? Note lo que dice ahora. Les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí volvamos para atrás, ¿qué no vendrá? La venida del Señor y nuestra reunión con Él, de eso está hablando. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se da cuenta que no estaba hablando de tontera? Hermanos, aquí dice claramente que la segunda venida de Cristo y la reunión con Él que tendremos, que es justamente el momento del arrebatamiento, está cercano evidentemente, pero no caigamos en el engaño y en el error de los tesalonicenses. No seamos sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar, no nos alarmemos ni por espíritu, ni por palabra, por nada, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la renuncia de la fe de las personas. Llegará un momento, y que yo creo, en mi modo de ver, que eso ya se está dando. De hecho, estamos viendo cosas que realmente en el pueblo de Dios son tremendas y que de pronto antes no se veían. Hemos visto cómo figuras del cristianismo han apostatado de la fe. Hace un tiempo atrás, Joshua Harris, un escritor conocido dentro del ámbito de las iglesias cristianas sanas, renunció a su pastorado y avaló el movimiento homosexual LGTB. Y ahí hay una apostasía tremenda. Poco tiempo antes, uno de los líderes de Hillsong, muchos de ustedes conocen al grupo de música Hillsong, que son de la iglesia de Hillsong Church en Australia,
se llama Marty Sampson. Marty Sampson es uno de los compositores más importantes, o fue uno de los compositores más grandes de Hillsong y de las canciones de Hillsong. De hecho, para mi gusto, las canciones más bonitas de Hillsong son de este personaje, Marty Sampson. Sin embargo, Marty Sampson el año pasado publicó en su Instagram que ya no creía en el Evangelio, que ya no creía igual que antes, que respetaba a los pastores y todo, pero que en realidad ya no estaba convencido de la verdad cristiana. Y ahí vemos también apostasía, Hay hermanos que están renunciando, que son famosos, están renunciando a la fe. Ahora, cuando esto se empiece a dilatar más y los tiempos se pongan más difíciles para los cristianos, grandes números de personas van a apostatar. Vemos nosotros, por ejemplo, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, la PUSA, así se llama, Presbyterian Church USA. Ellos, ese conglomerado, abrazó completamente el movimiento LGTB. Ellos casan homosexuales, ellos promueven el homosexualismo. Una iglesia presbiteriana. No es toda la iglesia presbiteriana que conste, sino ese concilio de iglesias presbiterianas. O sea, eso claramente es apostasía. Por tanto, podríamos decir nosotros que sí, evidentemente, esta gran apostasía ya se está comenzando a dar y va a llegar un momento en el cual sea mucho más notoria, donde muchas personas que profesaron en algún momento ser cristianos van a volver atrás. Nos vamos a sorprender donde muchas personas cristianas vuelvan atrás. Otro ejemplo, hace poquito, este muchacho brasileño, cantante, J.A. creo que se llama, o le llaman así, que salió en un programa de televisión de talento cuando era pequeño y cantaba Agnus Dei, una voz maravillosa. Bueno, ese muchacho creció en la iglesia y hace unas cuantas semanas atrás salió del closet y dijo que no podía seguir siendo cristiano porque tenía un problema con su identidad sexual. Entonces ahí también vemos otro ejemplo de apostasía de personas que son famosas, reconocidas, y estamos viendo cómo nos estamos aproximando a eso cada vez más. Pero hay otra cosa que tiene que suceder, conforme a lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, que debe suceder. Debe ser revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ok? ¿Quién es este hombre de pecado? Es el que normalmente conocemos. Aquí hay diferencia. Algunos piensan que el hombre de pecado es una cosa y el anticristo es otra cosa. Yo, por el momento, según lo que he estudiado, comprendo que el hombre de pecado y el anticristo son la misma persona. O sea, antes que el Señor Jesucristo venga, es necesario que venga la apostasía, cosa que ya estamos viendo, pero también que sea revelado el hombre de pecado, que correspondería, según entiendo, al hijo de perdición, el anticristo, cosa que todavía no vemos. Todavía no está el anticristo. Todavía esta persona anticristo, porque el apóstol Juan habla de que han habido muchos anticristos y que el espíritu del anticristo ya está en acción. Sin embargo, la personificación final del anticristo todavía no aparece. Por tanto, mientras no aparezca el anticristo, todavía no viene la segunda venida de Cristo. Todavía no ocurre. Entonces, estos son los motivos que muestra Pablo para que sepamos que sí, anhelemos la venida de Cristo, sepamos que está próxima, con todo nuestro corazón, vivamos como si el Señor viniera hoy, pero tengamos cuidado porque hay cosas que tienen que suceder primero. En este caso, la gran apostasía y la revelación del anticristo, el hombre de pecado, el cual será destruido según Apocalipsis, según el mismo apóstol Pablo, cuando el Señor Jesucristo venga con la espada en su boca, de su palabra, va a destruir a el anticristo. Y eso es lo que también se muestra en Apocalipsis. Entonces, es necesario, antes que el Señor Jesucristo venga, eso, ¿ya? Entonces, por esa razón es que el arrebatamiento, ¿cierto? El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, que son el mismo evento, son cercanos, pero hoy día, por ejemplo, no es inminente, porque todavía no está la figura del anticristo revelada. Otro pasaje importante, hermanos míos, que desconocemos es este. Mateo capítulo 24, versículo 14. De labios del mismo Señor Jesucristo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo iba a ocurrir la resurrección de los muertos, según el Señor? En el día final. Es decir,
que antes que venga el Señor Jesucristo, resucite los muertos, para que ocurra eso, el evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, pese a que entendemos la cercanía de la venida de nuestro Señor, la anhelamos, deseamos que sea hoy, sabemos que hoy por hoy el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo, ni tampoco ha sido dado testimonio a todas las naciones. Entonces, cuando ocurra eso, cuando pase que todas las naciones tengan testimonio del evangelio, ahí vendrá el fin, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo ha mencionado, hermanos. Entonces, debemos anhelar la segunda venida de Cristo, debemos anhelar que Él vuelva en gloria y majestad. Sin embargo, todavía faltan algunas cositas para que esto acontezca. Tenemos que estar expectantes, evidentemente. No pensemos que nos vamos a escapar del anticristo. Sin embargo, no le tenemos miedo. No le tenemos miedo, porque nosotros confiamos en Cristo. Honestamente, tampoco debemos estar expectantes a la aparición del anticristo. Eso va a suceder, eventualmente cuando tenga que suceder. Lo que nosotros anhelamos es la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que nos redimirá de todas nuestras angustias y de todas las calamidades que muy probablemente estaremos pasando si es que estamos vivos en ese momento. Por tanto, esa es la idea de lo que quería compartirles hoy. Yo sé que este tema genera bastante tensión. Como les decía, hay varias posturas. Soy muy respetuoso de cada una de ellas. Amo a mis hermanos que piensan distinto con todo el corazón. Comparto con ellos con todo el corazón. No es un motivo para separarme de ellos de ninguna manera. Sin embargo, no puedo tener convencimiento conforme a la palabra de Dios en lo que ellos creen. Si mi conciencia bíblica está en función a todas estas verdades que le he mostrado, le vuelvo a repetir de una manera muy superficial, porque esto es mucho más complejo. Así que eso, hermano, era lo que quería compartir hoy en este discipulado doctrinal. Si tienen dudas,